vamos allá adentro. Seguro pasa, ¿no? Primero, creemos que están vivos los estudiantes de Ayotzinapa. Todo parece indicar que va a ser. Ya que no quería hablar de López Obrador, déjeme preguntarle de López Obrador. Buenos días, empleados, ¿cómo están? Hoy es un día más de vida, un día más de vlogs. Son las 5 de la mañana. Nos estamos arreglando para irnos a la universidad, o sea, a la Ibero, porque hoy va Ricardo Anaya a platicar de sus propuestas, va a platicar con los estudiantes y así. Como saben, la Ibero ha sido bastante polémica desde el sexenio pasado, obviamente con Enrique Peña Nieto. Y este año Andrés Manuel declinó la invitación, dijo que no tenía tiempo. Mid dijo que sí, pero no ha confirmado. El Bronco fue el primero que confirmó, dijo que sí iba y hasta puso en Twitter así, hashtag sin miedo a la Ibero. Y Ricardo Anaya hace unos cuantos días también dijo que iba hoy. Entonces no sabemos cómo se vaya a poner, pero siendo honesto, yo creo que no va a pasar mucho. O sea, sí va a haber mucha gente, va a haber simpatizantes y gente que no, pero no como Peña Nieto. O sea, ahí sí fue otro rollo. Peña Nieto tenía mucha cola que le pisaran. Y aquí, pues, Ricardo Anaya, pues solamente unos escándalos de nada de dinero. Pero, bueno, no solamente, o sea, es grave. Pero al otro le estaban adjudicando matanzas y cosas súper graves. De todos modos, la conferencia que va a dar él es a las 9:30. Se supone que 2 horas antes van a hacer una unifila y te van a ir metiendo al auditorio. Por eso, si vieron el blog de ayer, vieron que tuve que ir a sacar mi credencial de estudiante otra vez, bueno, de egresado, ponerme mi estampa y así, porque solo pasa gente con credencial vigente. La seguridad va a estar súper estricta, no van a dejar pasar a nadie, ni siquiera a la universidad, a nadie que no tenga credencial vigente, sea alumno, exalumno, trabajador de ahí, maestro, algo así. O sea, si no eres de la comunidad, no puedes entrar a la universidad. Y entonces mi plan es llegar ahí a las 6 de la mañana y estar esperando pues, casi 3 horas y media para que podamos pasar, pero aún así, para evitar que haya como que mucha gente y no logre estar adentro, solo hay 300 lugares. Cuando fue otra vez lo de Enrique Peña Nieto, de churro logré estar adentro. Pueden ir a ver el video de las anotaciones, pero esa vez literal estuve como 2 horas antes y casualmente llegamos. Ahorita con todo lo que sabemos que ha pasado, yo creo que mucha gente va a ir. Por si se preguntaban, la alergia sigue a todo lo que da. De hecho, o sea, no hace tanto calor, pero no aguanto unos pantalones, así es que me tengo que ir en shorts. Sigue un poco roja la pierna, la espalda también, pero la comezón sigue ahí, muchísima comezón. Pero, ni modo, tenemos que ir a ver a Ricardo Anaya, tenemos que ver qué dice y más porque queremos ver qué es lo que pueda pasar. La verdad, no creo que pase mucho, pero no vaya a ser. Ahora sí, vamos a quedarnos con esta moda tan rara, chalequito, venir un tiempo chor. Se nos hace tarde. ¿Ya está abierto? Gracias. Tengo el presentimiento. ¿Qué onda con los pájaros? De que justo el primero en llegar. No hay nadie. De hecho, todos los estacionamientos están cerrados y ahorita solo puedes entrar caminando. O sea, como que no han abierto las plumas ni nada. En la vida había visto tan vacía la universidad. O sea, no hay ni un alma. Estoy llegando 3 horas 15 minutos antes de que empiece todo. Las primeras clases empiezan como hasta las 7 de la mañana, o sea, a las 6. Yo creo que lo único que hay como es el gimnasio y cosas así. Pero oficialmente las clases empiezan a las 7, o sea, por eso no hay nadie en la universidad, más que un loco como yo. El primero del día, ¿no? De verdad, no hay absolutamente nadie. Me sentaría a trabajar mientras. Ya estamos en la fila como el quinto, pero esto ya se está llenando, ¿eh? Ya están sacando a todos los que se metieron. Les juro se metió el doble de gente, nada más que llegó. Mucho gusto, nos vemos allá adentro. Seguro pasa, ¿no? Primero. Agua, Chucho. Agua, sí. Gracias. Ahora sí, vamos para adentro. ¿En qué momento entró tanta gente? Si no había nadie. Y ahora se llenó. Creo que este es un buen lugar. Por favor, ocupen sus asientos. Vamos a hacer un último conteo para ver cuántos lugares quedan. En cualquier momento debe de entrar. Justo son las 9:30. Ahí está. Como lo reciban, va a definir qué tan bien o qué tan mal le va a ir. Escucho gritos, ¿eh?
Demos una cordial bienvenida al candidato por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. Les doy la más cordial bienvenida a este evento organizado por la Universidad Iberoamericana, que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo entre el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, y la comunidad universitaria. De tal manera que conoceremos sus propuestas y de manera respetuosa le expresaremos preguntas e inquietudes. Quisiera recordar a los presentes que este es un foro democrático organizado por la Universidad Iberoamericana, con el propósito de escuchar, en un ambiente de diálogo respetuoso, a los diferentes candidatos a la presidencia de la República, en este caso a Ricardo Anaya Cortés. Ahora procedo a explicar la dinámica del evento. En un primer momento escucharemos el discurso de nuestro invitado, Ricardo Anaya Cortés. En un segundo momento se llevará a cabo la sesión de preguntas al candidato. Para tal efecto, ustedes encontrarán una papeleta en su asiento, misma que deberán llenar con la pregunta y sus datos. Favor de entregarla doblada a las y los estudiantes, quienes las depositarán en la urna que pueden observar en el estrado. Y como tercer momento, el moderador Jorge Ramos tendrá un diálogo con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Político y abogado mexicano, militante del Partido Acción Nacional. Nació en Naucalpan, Estado de México, el 25 de febrero de 1979 y radicó desde su infancia en el Estado de Querétaro. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue diputado federal plurinominal en la 62ª legislatura, 2012 a 2015, y diputado local plurinominal del Congreso del Estado de Querétaro en la 56ª legislatura, 2009 a 2011, ambos cargos por el Partido Acción Nacional. En 2015, secretario nacional y posteriormente presidente nacional de ese instituto político. Profesor titular de las materias de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este momento, solicito al candidato Ricardo Anaya Cortés nos dirija su mensaje. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar saludar con muchísimo gusto al padre, maestro, rector David Fernández, rector de la Ibero. Me da un gusto enorme saludar a un extraordinario periodista con una credibilidad enorme, a Jorge Ramos, durísimo cuando entrevista, a ver cómo me va al final. Prometo, pase lo que pase, no voy a ir al baño. Me decía el rector cuando veníamos caminando que había buen ambiente. Le digo que el chiste es ver cómo acaba este asunto, no cómo empieza. Esperemos que acabe bien. Saludo a quienes hoy me acompañan. Tengo un cronómetro aquí, voy a respetar el tiempo y por eso solamente me voy a referir a 3 personas que hoy me acompañan, que son de la comunidad Ibero. Quiero saludar de manera muy especial a Emilio Álvarez y Casa, que ha sido maestro de la Ibero, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, el único mexicano que ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, estimado Emilio. Un referente en materia de derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Quiero también saludar de manera muy especial a Rubén Aguilar, que es exalumno de la Ibero. Espero no cometer ninguna indiscreción, estuvo a punto de ordenarse como jesuita, nada más que se fue a luchar a Centroamérica, un hombre de causas verdaderamente nobles. Muchas gracias, estimado Rubén Aguilar.
y al doctor Agustín Basabe, que como ustedes saben fue director de todos los posgrados de la Ibero, un hombre verdaderamente recto, de pensamiento profundo. Muchísimas gracias, estimado Agustín Basabe. No me tardaré más de los 30 minutos que me han indicado, procuraré que sea inclusive menos, para dejar más tiempo para las preguntas y para el diálogo con Jorge Ramos. A mí hay una frase del padre Adolfo Nicolás, que fue padre superior de los jesuitas, que siempre me ha parecido una frase maravillosa. Decía él: no formamos a los mejores del mundo, sino que lo que buscamos es formar a los mejores para el mundo. Ese es el espíritu en la Ibero. Y la frase siempre me había gustado, pero creo que la terminé de entender cuando me tomé una taza de café Capeltic aquí en la Ibero. Porque como ustedes saben, ese es un proyecto en donde, gracias a la comunidad Ibero, en coordinación con campesinos indígenas del norte de Chiapas, se produce un café maravilloso, pero además se procesa, se empaca, es el que se consume aquí en la Ibero, e inclusive me decía Agustín Basabe, se está ya exportando a otras partes del mundo. Esa es la diferencia entre simplemente formar a los mejores del mundo y realmente formar a los mejores para el mundo. Una felicitación de veras a la Ibero y nuevamente un saludo al señor rector, y gracias por esta oportunidad. Para mí estar hoy aquí es de veras algo muy importante, es uno de los días más especiales de este proceso electoral, porque creo que la Ibero, en el proceso electoral pasado, hace 6 años, dio una lección de dignidad y de esperanza a nuestro país. Y me da mucho gusto estar aquí, porque la Ibero es un verdadero referente. Este es el sistema universitario más grande de todo el mundo. Agradezco mucho la oportunidad. Y entrando en materia, estoy absolutamente convencido de que en México el régimen económico, político y social está agotado, por donde ustedes lo quieran ver. En materia de corrupción, es de veras de escándalo lo que está sucediendo en nuestro país. Más allá de la estridencia del discurso de un candidato, estas son cifras de Transparencia Internacional. Del último estudio, en materia de sobornos, México ya es último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. En materia de desigualdad, de por sí vivimos en un mundo terriblemente desigual. ¿De cuántas son estas filas? 1, 2, 3, 4, 5. Estas filas son de más o menos 10 personas. 6 filas son 60 personas. Si este grupito de aquí fueran las 60 personas más ricas de todo el mundo, estas 60 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas que son las más pobres del planeta. De ese tamaño es hoy la desigualdad en el mundo. Y en ese mundo desigual, México ya es el país más desigual de todos los países de la OCDE. En materia de inseguridad y violencia, 2017 cerró como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años. Hay cifras oficiales desde 1997. Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia en el país como terminó 2017, y 2018 empieza todavía peor. Y me quiero detener en el problema que preocupa a muchísimos jóvenes en el país, y es la falta de oportunidades de trabajo. Voy a tomar datos de 2017 para poder tomar un año completo. ¿Cuántos jóvenes en promedio, pensando en una generación completa, buscan una oportunidad de trabajo cada año? Más o menos 1.200.000. Aún contando empleos informales, apenas se están generando por el orden de 750.000. Eso quiere decir que cada año 500.000 de jóvenes no encuentran una oportunidad para trabajar. Esto provoca muchísimos problemas, entre otras la precarización del salario.
por una lógica elemental de oferta y demanda. Es decir, si hay 100 personas formadas en la fila buscando el trabajo y solamente hay 5 empleos disponibles, pues así los salarios sean cada vez más bajos, seguramente habrá quien esté dispuesto a contratarse por ese sueldo. Vean lo que ha pasado solo en este sexenio. Los empleos bien pagados, entre comillas, de más de 2 salarios mínimos, se han venido desplomando. Y en cambio, los empleos que han crecido son empleos muy mal pagados, empleos de menos de 2 salarios mínimos. Nada más para que nos demos una idea de la magnitud del problema. Hoy en México, la mitad de la gente que tiene trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen empleo, la mitad de la gente que en México tiene un empleo gana menos de 160 pesos al día. ¿Quién puede sostener a una familia con menos de 160 pesos al día? Haber dicho de otra manera, 1.200.000 jóvenes buscan una oportunidad de trabajo y no hay empleos suficientes. No hay nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevos negocios, nuevos despachos. ¿Qué pasa con todos los jóvenes que no encuentran trabajo? Pues primero, como ya lo decía, se contratan como pueden y por lo que pueden, y por eso los empleos se están precarizando y cada vez son más bajos los sueldos en nuestro país. O segundo, no están ni estudiando ni trabajando, lo cual además de ser una tragedia es una bomba de tiempo para el país. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Solo existe una, porque el gobierno no genera empleos. La única manera de que se genere un empleo nuevo que antes no existía es cuando hay inversión. Y ahí está otra falla enorme de este gobierno que ha sido terriblemente ineficaz. Lo que ven ustedes como barra verde clara es la inversión privada. Lo que ven en azul oscuro es la inversión pública. En este momento estamos en niveles históricamente bajos de inversión pública como proporción del PIB. Prácticamente la inversión pública más baja de los últimos 70 años. Y claro, el gobierno va a decir que no está invirtiendo en infraestructura porque no hay dinero. Van a decir que se cayó el precio del petróleo, bajó la producción y que por eso no hay recursos. Eso es una enorme mentira. Primero es mentira porque han endeudado al país de manera brutalmente irresponsable, otra enorme ineficacia de este gobierno. Cuando este gobierno entró, la deuda de México como proporción del PIB era de 38%, hoy es de más o menos 50%. Entonces, claro que han tenido dinero, lo que pasa es que lo han malgastado. Segundo, sí es cierto, se cayeron los ingresos petroleros, porque bajó la producción y se cayó el precio del petróleo, pero los ingresos tributarios, los no petroleros, aumentaron. Y si ven el balance, es positivo, es decir, este gobierno ha tenido inclusive más dinero que los gobiernos anteriores. ¿Por qué no ha habido inversión en infraestructura? Por una razón muy simple, porque han gastado muchísimo en lo que se conoce como gasto corriente y sacrificaron la inversión en infraestructura, que es lo que le toca hacer al gobierno justamente para que el país sea competitivo y se puedan generar empleos. ¿Qué tenemos que hacer para que la economía crezca, para que se generen empleos y que haya empleos mejor pagados? Me voy a concentrar en lo que me parece fundamental. Primero, pues por supuesto, invertir más. Necesitamos recomponer el gasto público, bajar el gasto corriente, aumentar el gasto en infraestructura para regresar a niveles de 25 puntos del PIB entre inversión pública e inversión privada. Eso es algo que con voluntad política se puede hacer desde el primer año del gobierno. Segundo, tenemos que resolver el problema de violencia y de inseguridad en el país. Es absolutamente insostenible lo que está pasando. Y de continuar esta escalada, porque cada año está peor la violencia, la inversión se va a ir. Con estos niveles de violencia no puede haber inversión. Tercero, tiene que haber Estado de Derecho, certeza jurídica, que se cumplan los contratos. Cuarto, y en esto sí me quiero detener, no podemos seguir siendo un país tan desigual. Primero, es un tema de orden ético. O sea, no es éticamente aceptable que unos cuantos lo tengan todo y una inmensa mayoría literalmente sufra para darle de comer a sus hijos. Pero además esto ya se volvió un problema estructural para que pueda crecer la economía, por una cosa de lógica elemental.
Cuando a los más ricos les ingresa dinero adicional, ya no tienen en qué más gastar. Ese dinero se va a su ahorro. Cuando a los que tienen menos ingreso les entra dinero adicional, con toda seguridad ese dinero se va a gasto. De ser un imperativo de orden ético, es ya un imperativo para que pueda crecer la economía a una tasa mayor de lo que está creciendo. Y quinto, tenemos que prepararnos para hacer la transición de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. La economía de la manufactura, donde el elemento fundamental es lo que la gente puede hacer con las manos, la mano de obra, piensen fundamentalmente en la maquila. La economía del conocimiento, donde lo que vale es lo que la gente aporta con sus ideas. Corea, por ejemplo, a mediados de los 80 tenía una economía parecida a la nuestra. ¿Por qué hoy el nivel de ingreso de los coreanos es muchísimo mayor? Entre otras cosas, porque pasaron de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Y la única manera que existe para hacer esa transición es invirtiendo en educación superior. Alguna vez le decían a Tony Blair en una campaña que cuáles eran sus 3 principales prioridades. Dijo: primero, educación; segundo, educación; y tercero, educación. Y de eso yo estoy absolutamente convencido. Y finalmente, el apoyo a los emprendedores, facilidades, 0 impuestos durante los primeros 3 años para los jóvenes que decidan emprender un nuevo negocio. Y déjenme concentrarme en el punto 7, combate a la corrupción. Publicó el INCO un estudio interesantísimo hace poco. El título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, el título del estudio es "Transamos y no avanzamos". Es decir, la conclusión del estudio es que la corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos justamente para que haya inversión y para que haya crecimiento económico. Todavía más contundente es la conclusión del Índice Global de Competitividad que publica el Foro Económico Mundial. Publica datos todos los años para más de 100 países. Para el caso de México, la conclusión es clarísima. El obstáculo número 1, dicho por el Foro Económico Mundial, para que haya más inversión productiva y por lo tanto crecimiento económico y empleo, la número 1 es la corrupción, inclusive por encima del problema de seguridad. Propuestas concretas. Primero, la reforma al artículo 108 constitucional para que el mismo presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Segundo, prohibir el uso de efectivo en el gobierno. Esto ya lo hicieron muchísimos países del mundo y es increíble, bueno, no es increíble, tiene una explicación, que en México no hemos dado ese paso. ¿Se acuerdan cuando despegó un avión de Veracruz? Cuando el gobernador era el ladronzazo de Duarte. Despega el avión de Veracruz, aterriza en Toluca, llegan los militares a hacer una revisión de rutina como se hace siempre y encuentran que en el avión traían una maleta. Les piden ver qué hay en la maleta y se encuentran 25 millones de pesos en efectivo. Bueno, pues ¿quiénes son estos señores que traen 25 millones en efectivo? Puros funcionarios públicos del gobierno de Veracruz. Y cuando les preguntan que por qué traen una maleta con 25 millones en efectivo, la respuesta fue que le iban a pagar a un proveedor que iba a organizar una feria, y claro, no faltó ese proveedor corrupto que se prestó a decir que efectivamente le venían a pagar a él. Tenemos que prohibir que en el gobierno se puedan seguir haciendo pagos con efectivo. No tiene por qué el gobierno pagar en efectivo. En muchos países ya se prohibió, debe ser a través del sistema bancario. Tercero, con la tecnología blockchain podemos lograr la trazabilidad de los recursos públicos al 100%. No voy a abundar ahora, pero ojalá en algún momento hablemos del caso Chihuahua. El caso Chihuahua estaría absolutamente esclarecido con una tecnología como blockchain, porque sabríamos de cada peso que salió de la tesorería de la Federación a dónde fue a parar cada uno de esos pesos. Muerte civil a los corruptos, es decir, además de que se vayan a la cárcel y que devuelvan lo robado, que nunca más en su vida puedan volver a trabajar en el gobierno quienes hayan cometido un acto de corrupción.
Y lo más importante de todo, que es a lo que se ha resistido la clase política en general, pero hay que decirlo con claridad, especialmente el PRI, la fiscalía. Una fiscalía autónoma, una fiscalía independiente, que el ejercicio de la acción penal, que la investigación de los delitos no dependa del capricho del gobernante en turno, que no se use a la PGR con fines políticos, que la regla general deje de ser que los corruptos y los delincuentes se salen con la suya y que la regla general sea que el que la hace la paga, como regla para todos, desde el presidente de la República hasta el último de los ciudadanos. Por cierto, ayer hubo un fallo verdaderamente histórico. No abundo en este momento, ojalá haya oportunidad de dialogar sobre este asunto, pero la resolución de ayer del Tribunal Colegiado confirma que no hay confianza en la PGR, que la PGR actuó de manera incorrecta en las investigaciones respecto de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y que es urgente que podamos contar con una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción que sea absolutamente autónoma y completamente independiente. Una última reflexión. Nuestra generación, y me refiero a todos los que estamos aquí reunidos, pero particularmente a los más jóvenes, vamos a vivir el mayor número de cambios y de transformaciones y de disrupciones que jamás haya conocido la historia de la humanidad por la velocidad a la que hoy está avanzando la tecnología. Recordar con ustedes qué es eso de una disrupción. Cuando sale a la venta un nuevo producto, si ese nuevo producto es muchísimo mejor que lo que se vendía antes, pero también es mucho más caro, solamente lo van a poder comprar unos cuantos, lo va a consumir un pequeño nicho. Pero ¿qué pasa cuando ese producto, que además de ser mejor, es más barato que lo que antes estaba en el mercado? Ahí se va a dar una disrupción. Déjenme tomar dos ejemplos prestados de Tony Seba, un académico de Stanford. Primer ejemplo es Kodak. ¿Se acuerdan de esa marca? ¿Quién de aquí llegó a comprar un rollito de fotos para ponerle a su cámara? Pues prácticamente todos. ¿Por qué? Porque hasta el año 2000 Kodak tuvo su récord de ventas, es decir, el año en el que más vendió esa empresa fue en el año 2000. Y para el año 2012 Kodak se declaró en bancarrota. ¿Por qué? Porque hubo una disrupción, porque salió a la venta un nuevo producto que al principio era más caro, pero que después se volvió más barato que andar comprando rollos y llevándolos a revelar, y que es con lo que ahora todos tomamos fotos, como la que está tomando ella ahí en su teléfono. Es decir, los teléfonos inteligentes provocaron esa disrupción. Un segundo ejemplo, esa foto es la Quinta Avenida de Nueva York, está tomada en el año 1900. Si se fijan, ahí hay prácticamente puras carretas. Ya existían los automóviles en ese año. Si observan, ahí se va a ver un automóvil. ¿Por qué no todo mundo compraba un automóvil? ¿O por qué los que traían carreta no compraban automóviles? Por el precio. Porque todavía en 1900 era muchísimo más caro. Pero ¿qué pasa cuando Henry Ford desarrolla la famosa Serie T y se hace no solo mejor, sino más barato tener un automóvil que tener una carreta? Vean, es la mismita foto, la misma calle, tomada solamente 13 años después. Ahora ya prácticamente no hay ninguna carreta, se ven puros automóviles. Si hay una por ahí, si se fijan, nunca falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién. Vengo en son de paz. No voy a agredir a otros candidatos, pero sí en las universidades hay que contrastar ideas. Y yo sí quiero explicar por qué en esta lógica, por ejemplo, la propuesta de Andrés Manuel de construir 6 refinerías está equivocada. Fíjense, primero por el precio. Construir 6 refinerías al valor que él mismo reconoce que vale una refinería en su propio programa de nación, costaría 700,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, ese es el equivalente al presupuesto de un estado como Baja California Sur durante 40 años. Es decir, es muchísimo dinero.
Pero segundo, porque una disrupción que está a la vuelta de la esquina es justamente la de los vehículos eléctricos. ¿Para qué vamos a gastar 700,000 millones en construir 6 fábricas gigantescas que convierten petróleo en gasolina cuando esa disrupción está a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué esa disrupción está a la vuelta de la esquina? Por las mismitas razones de las otras disrupciones que he usado como ejemplo. Primero, porque sí son mejores los vehículos eléctricos. Te dan garantía sin límite de kilómetros porque tienen 18 piezas móviles, donde un vehículo de combustión interna tiene 2,000. Son mucho más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que cargar gasolina, aceleran más rápido, no hacen ruido, no contaminan. Ya esa razón sería más que suficiente para decir que son mejores. Ahora, si son mejores, ¿por qué hoy no todo el mundo compra un vehículo eléctrico? Por el precio. Pero vean la velocidad a la que eso está cambiando. En 2014 costaba un cochecito compacto, $1,500,000 de pesos. Para 2017 ya costaban la mitad. Para 2024, que es cuando, no va a pasar porque él no va a ser presidente, pero es cuando se terminarían de construir las refinerías, para entonces van a costar lo mismo o menos los vehículos eléctricos que los de gasolina. Ahí se va a dar la disrupción y ahí va a empezar el declive, no solamente en México, en todo el mundo, del consumo de gasolina. Por eso sostengo que lo que tenemos que hacer es más bien apostar por las energías limpias, por las energías renovables. En lugar de pensar en construir 6 refinerías, vamos pensando en convertir a México en una potencia mundial de energías limpias. Termino subrayando los temas centrales de nuestra propuesta. Primero, combate a la corrupción. Segundo, combate a la pobreza y a la desigualdad. No es ético que haya 10 millones de personas en nuestro país en pobreza extrema, que no saben qué van a comer al día siguiente, y podemos, si tenemos voluntad, en un sexenio, se los aseguro, acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, recuperar la paz y la tranquilidad. Decía este hombre, y con esto finalizo, Albert Einstein, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no quiero ser presidente de México para seguir con más de lo mismo. No quiero ser presidente de México para administrar la mediocridad. Yo quiero ser presidente de México para, con ustedes, con una nueva generación, construir un cambio profundo para nuestro país, darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ahora cedo el micrófono al periodista Jorge Ramos. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Esta es la parte más divertida. Las fotos. Bueno, la idea es muy sencilla. El lema de la universidad es maravilloso para los periodistas y para los estudiantes. La verdad nos hará libre. Lo que queremos aquí es que nos digan la verdad. Mi trabajo hoy es más o menos fácil, es que no haya muchos rollos ni muchos choros, y que nos diga exactamente lo que piensan. Y espero de los estudiantes y de los periodistas que hagan preguntas que terminen con signos de interrogación. Así que tenemos 12 preguntas. El formato es muy sencillo. Cada uno de ustedes, cuando llegó aquí, tenía un sobre donde podía hacer sus preguntas. Están en la urna estaba vacía, aquí no hay dedazo, no va a pasar absolutamente nada. Y tenemos también 4 preguntas de instituciones cercanas a la universidad y cuyas voces queremos escuchar, y por eso también van a hacer sus preguntas. Parece programa de televisión, ¿verdad? Bueno, la persona es Daniela Escarciaga, de Negocios Internacionales. ¿Dónde está Daniela? Ven, pasa aquí, Daniela. Recoges tu pregunta y detrás del micrófono. Eso se coló en la fila. Qué barbaridad. La otra pregunta. Bueno, Stafi
el apellido está un poquito rara la letra, Amawi, Ahí está. de Administración de También se Empresas. coló en la fila. Tu primera pregunta, adelante. Bueno, subirle los sueldos a los trabajadores es muy importante para que mejore el país, ya que esto impulsaría la economía porque podrían consumir más y mejorar el nivel de vida. La pregunta es, ¿por qué no bajarle un porcentaje a los impuestos que pagan las empresas para que se destine a subir los sueldos de los empleados? Buenos días, Ricardo. Antes que nada, muchas gracias por asistir. Es una experiencia muy enriquecedora tanto para los alumnos como para todos los que asistieron. Yo quiero hacerte una pregunta acerca de los futuros ingresos de México, porque como sabes, algunos de los principales ingresos son tanto las remesas como ya mencionaste, la exportación de petróleo. Entonces, como ya sabemos, el presidente Trump tiene una postura muy negativa hacia los mexicanos que residen en su país, por lo que las remesas dejarán de ser una fuente fundamental para México. Y por lo del petróleo, como ya comentaste, ya dejará de ser tan útil en el futuro. Entonces quiero saber económicamente cómo vas a hacer para que México no sufra de esas carencias de ingresos y cómo los puedes sustituir. Muchas gracias. ¿Cómo de qué tamaño quieres las respuestas? Como de un minuto. Sale. Un minuto cada una más o menos. No sé, con mucho gusto. Si quieres un poquito más, bien, y luego veremos qué piensan ellos. Con muchísimo gusto. A ver, la primera. Daniela, tienes toda la razón. ¿Dónde está Daniela? El tema de los salarios es un tema delicadísimo, del que se habla poco, porque al gobierno le encanta presumir cuántos empleos se generaron. Lo que no dicen es que se están generando empleos con los que la gente no tiene para comer. O sea, daba yo un dato muy concreto. La mitad de la gente que tiene trabajo gana menos de 2 salarios mínimos. Estamos hablando de gente que gana 160 pesos al día. Nada más imagínense un papá o una mamá manteniendo a una familia con 160 pesos al día. Propuestas muy concretas. La primera, que tiene que ver con una lógica fiscal, que es lo que tú decías, tiene que ver con reducir impuestos. Por ahí va exactamente una de nuestras propuestas. Hay más o menos 15 millones de personas en México que ganan mensualmente menos de 10,000 pesos. Hoy pagan una cosa que se llama impuesto sobre la renta. Lo que nosotros estamos planteando es eliminar el impuesto sobre la renta para todas las personas que ganan menos de 10,000 pesos. Eso se hace en muchos países. Por ejemplo, en Colombia, quien tiene ese nivel de ingresos no paga impuesto sobre la renta. Que los que ganan más paguen un poco más y los que están ganando poco dejen de pagar impuesto sobre la renta. ¿En qué se traduce en concreto esto? En que todos los años un trabajador que gana menos de 10,000 pesos va a obtener un mes adicional de sueldo. Es decir, si el año tiene 12 meses, es como si tuviera 13 meses, porque cada año va a recibir un mes adicional. Eso implica. Y segundo, para empleos nuevos se vuelve mucho más atractivo para quien está creando un nuevo negocio el sí tener de manera formal a sus trabajadores. Entonces hay un doble beneficio: que se generen más empleos por un lado, y por otro lado que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Y segunda acción igual de concreta, aumentar el salario mínimo. O sea, yo no estoy diciendo, porque no faltan los que salen a desgarrarse las vestiduras y a decir: ¿cómo proponen aumentar el salario mínimo? Van a provocar inflación, van a aumentar los precios. Yo no estoy diciendo que lo comparemos con el salario mínimo de Estados Unidos o el de Alemania o el de Inglaterra. Comparemos el salario mínimo de México con el resto de los países de América Latina. Por poder de compra tenemos el salario mínimo más bajo de toda América Latina. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentarlo de inmediato, en cuanto empiece el gobierno, a 100 pesos, y en los primeros años duplicar el salario mínimo. Y no solo va a beneficiar a quienes ganan el salario mínimo, porque el salario mínimo es un referente para el establecimiento de otros salarios. Entonces ahí están dos propuestas muy concretas. Un poquito más de un minuto. La segunda pregunta sobre los ingresos. Segunda pregunta. A ver, tienes toda la razón. Stafi. Tofi. La lógica de tu pregunta es: no podemos planear el futuro con las variables del presente. Es decir, no podemos suponer que el futuro se va a comportar como se está comportando el presente. Tienes toda la razón. De entrada, ya el saldo migratorio con Estados Unidos es negativo.
Ya es más gente la que está regresando que la que se está yendo. Eso quiere decir que tu lógica es correcta. Cuando esto lo proyectas hacia el futuro, las remesas van a tender a disminuir. ¿Qué tenemos que hacer? Diversificarnos y pasar de una economía de la manufactura, donde el elemento básico es la mano de obra, a una economía del conocimiento. No solamente Corea, países como Canadá mismo, a mediados de los 80, tenían niveles de ingreso per cápita no mucho más altos que México. Hoy tienen ingresos per cápita muchísimo más altos que México. ¿Por qué? Porque apostaron por la economía del conocimiento, es decir, que más gente gane dinero por lo que piensa. El caso de todos ustedes, cuando ustedes salgan de la Ibero y pongan su propio negocio o tengan un trabajo, no les van a pagar, es lo más probable, por producir algo que se pueda vender. Les van a pagar muy probablemente por diseñar algo que se pueda vender, o por diseñar la campaña para poderlo vender, o por hacer el diseño para que esto se pueda construir. Eso es estar en la economía del conocimiento. La única manera es invertir en educación, y particularmente educación superior. Más que tú ves países como Corea, en donde 9 de cada 10 jóvenes en edad de estar estudiando lo están haciendo, me refiero a la etapa de educación superior, y en México menos de 4 de cada 10. Vengo del Centro Meneses, y mi pregunta es, ¿cuál es su postura ante la desaparición de jóvenes estudiantes y qué soluciones propone? Están poniendo el ejemplo los de la prepa. Vente para acá. Vamos a esperar a que suba para que le conteste. Creo que este es un tema muy importante y me parece que es importante que esté aquí contigo. Es un tema que he tenido oportunidad de platicar con mucha gente, pero especialmente con este señor que está aquí sentado, Emilio Álvarez y Casa, que pues, es una verdadera autoridad en materia de derechos humanos y que ha dedicado su vida a este tipo de temas. ¿Qué le he aprendido a Emilio? Primero, tomarse el tema de la desaparición de personas y particularmente de jóvenes como un tema absolutamente prioritario para el Estado. Segundo, actuar en consecuencia y de manera inmediata. Me explicaba Emilio que las primeras 72 horas son absolutamente clave para poder encontrar a personas desaparecidas. Entonces, mientras un país no le dé la prioridad máxima al asunto y no tenga un diseño institucional que le permita reaccionar de manera inmediata, particularmente en esas primeras 72 horas, no va a dar el resultado que se requiere. Tercero, acabar con la impunidad. Y a propósito de tu pregunta, lo que resolvió ayer un tribunal colegiado es, de veras, un fallo histórico. El tribunal dijo ayer, todas esas investigaciones que realizó la PGR para tratar de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos, hay indicios de que hubo tortura para quienes declararon, es decir, lo más probable es que los obligaron a decir cosas que no son ciertas. Y segundo, como no tiene autonomía la Procuraduría y no hay confianza en la investigación que se realizó, ordenó crear una comisión de la verdad. Esto de veras es histórico, nunca había pasado en el país. Una comisión de la verdad integrada por las víctimas, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el propio Ministerio Público Federal, pero con un añadido interesantísimo. Dice la resolución que quienes van a definir las líneas de investigación van a ser las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por encima del propio Ministerio Público Federal. Y tercero, y con esto concluyo, cuando un país quiere erradicar una práctica, le tiene que dar prioridad en los hechos. Un buen ejemplo es cuando en Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, Jorge, matan a un policía, el Estado entero se vuelca de cabeza para encontrar al responsable, porque el Estado está muy interesado en mandar el mensaje de que ningún delito es tolerado, pero que especialmente ese tipo de delitos no se van a tolerar, y el Estado no descansa hasta encontrar al responsable. Eso tendría que pasar cuando desaparece un estudiante. ¿Hace la prueba? Rodrigo, primero, ¿cree usted que están vivos los estudiantes de Ayotzinapa? Yo espero que sí. Quiero creer que sí, tengo esperanza que sí, y creo que el Estado mexicano no debe descansar hasta encontrarlos. ¿Usted aceptaría que viniera una comisión de Naciones Unidas a participar, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Guatemala? Absolutamente, yo sí creo
en la asistencia internacional y sí creo en el GIEI. ¿Pudo esto haber ocurrido sin que Peña Nieto supiera? ¿Qué cosa? ¿La desaparición? ¿O el ocultamiento del...? No lo sé, no lo sé. Mira, yo no soy en lo absoluto un defensor de este régimen, me parece un régimen profundamente corrupto e ineficaz, pero tampoco podría yo especular de algo que no tengo idea. ¿Ocultó el gobierno de Peña Nieto la información sobre Ayotzinapa? No lo sé, de lo que sí estoy convencido es de que con el fallo de ayer se confirma que su régimen, no lo sé, pero de lo que sí estoy convencido, Jorge, es de que su régimen, y particularmente con el fallo de ayer está clarísimo que la PGR torturó gente para que dijeran cosas que no sucedieron, y que lejos de ayudar a esclarecer la verdad, este gobierno fue un absoluto obstáculo para que ocurriera. Si el presidente estuvo enterado, me parece gravísimo. Gracias por sus preguntas. Creo que esto demuestra precisamente porque este tipo de foros es importante. Hemos hablado de economía, hemos hablado de criminalidad, de relaciones internacionales. Para eso son importantes y por eso queremos que todos los candidatos estén presentes aquí, que no nos tengan miedo. Y nos quedan unos 20 o 30 minutos aproximadamente. ¿Listo? Se vale tener miedo, el chiste es imponerse. Claro. Y quería empezar viendo las últimas encuestas. Esta mañana estaba viendo las encuestas. Está cayendo, en la encuesta de Reforma está cayendo, en la encuesta del Financiero está cayendo. Todo parece indicar que va a perder. Yo no creo. Todo parece indicar que va a perder. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué van mal? Yo he tenido una, digamos, constante en la campaña. No he descalificado ninguna encuesta. Te digo lo que yo creo, porque te ofrecí contestar con la verdad. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección y de que vamos a lograr un cambio profundo para el país. Mira, no voy a descalificar ninguna porque nos vemos muy mal los políticos. Cuando sale una encuesta que te favorece y dices, miren, esta encuesta es la buena, y luego sale una encuesta que no te favorece y dices, en esta encuesta no creo. Yo no voy a caer en eso, no voy a descalificar ninguna encuesta, pero estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar. Pero entonces sería el mismo panorama de lo que ocurrió en Brexit, por ejemplo, o en los Estados Unidos, que los encuestadores se están equivocando. Esa es la Están sucediendo varias cosas. Primero, hay una enorme contradicción entre las encuestas que se han publicado. Bueno, no, porque en todas va perdiendo usted. No en todas. Igual no. A ver, nosotros tenemos, mira, Jorge, más allá de lo que se publica, no, es que eso sería igual no va perdiendo. No, nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Tú imagínate una campaña presidencial que no tenga mediciones propias. No lo entiendo, pero ¿cuál va ganando usted? Lo he dicho en algunas nuestras. O sea, ¿sí va ganando en algunas? Y vamos a ganar, no tengo ninguna duda, te lo digo con honestidad. O sea, ¿usted tiene mediciones internas que indican que usted va a ganar? Sí. Porque no sé quién esté viendo aquí, pero ¿las pueden hacer públicas? Sí, claro que se puede hacer público, pero mira, no vamos a caer en la guerra de encuestas. Faltan 26 días para que la gente salga a votar. La gente va a votar en absoluta libertad. Un porcentaje altísimo de la gente no ha tomado su decisión. Por eso me da mucho gusto venir a este tipo de foros, que no son mítines de gente que ya de antemano tomó su decisión. Voy a seguir convenciendo a la gente, voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas por ganarme la confianza de los ciudadanos y estoy convencido de que voy a ganar. No piensa declinar, o sea, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Si le sigue yendo igual después del tercer debate, no va a declinar. Me va a ir muy bien, falta una semana para el debate. Me va a ir muy bien el debate. Muy bien. Usted ha tratado de presentarse como alguien antisistema, pero muchos no lo ven como antisistema, sino como parte del sistema. Déjame decirle lo siguiente: Felipe Calderón, su ex jefe, sí fue su ex jefe. Colaboré 9 meses en su gobierno, sí. Ok. Dijo en un tuit lo siguiente: abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable del PAN. ¿Le merece usted una disculpa a Margarita Zavala? En ese orden, primero, yo no reclamo, digamos, la actitud que ha tenido Felipe Calderón a lo largo de la campaña, particularmente cuando su esposa estaba aspirando a la presidencia de la República. Si mi esposa fuera candidata a la presidencia de la República, la apoyaría yo con todo y muy probablemente también me atravesaría y metería el cuerpo pues con la fuerza que yo tuviera para tratar de ayudarle. Entonces, por ese lado, no lo juzgo ni lo tomo personal. Segundo, se lo he dicho a Margarita de frente. Por supuesto que, debo decirles con honestidad, he actuado de buena fe.
Si yo en algo la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. Ella a mí me dijo que usted la sacó de la candidatura del PAN. Y he platicado con ella muchas veces, lo hemos hablado. Al final, Jorge, hubo una elección en donde se abrió durante 2 meses una convocatoria y en donde usted votaron... fue juez y paro. No, ya no. Para poder... Al principio. No. El PAN tiene un estatuto y las normas son muy claras. Y son normas, Jorge, que están escritas antes de la coyuntura. Y lo que la norma dice es, si tú eres dirigente y quieres ser candidato, te tienes que separar del cargo. Yo me separé del cargo, me inscribí y obtuve el voto mayoritario de los militantes del Partido Acción Nacional. Pero no quiero evadir la... Es que no me queda claro si está disculpándose o no con Margarita. Lo que pasa es que actué de buena fe, Jorge. Es decir... O sea, no se está disculpando. Te dije las dos cosas. Dije, exacto, actué de buena fe. ¿Se disculpa o no se disculpa? Se lo he dicho. Si yo en algo la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. No lo hice con ninguna mala intención en ningún momento. Usted está tratando de presentarse como alguien fuera del sistema. Sin embargo, usted fue, como lo dijo, subsecretario de Planeación Turística del gobierno de Felipe Calderón, ¿correcto? Correcto. Ok. Y durante... ¿Y eso qué? ¿Eso está mal? En un sexenio donde hubo 104.089 muertos. Yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso que está haciendo el presidente, que es mi jefe, está mal. No lo veo como antisistema. Cuando murieron 49 niños en la guardería ABC, yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso está mal y que se haya puesto del lado de las víctimas y no del gobierno. Sí, me lo dijiste más. Antisistema cuando aparentemente estuvo con el sistema. Sí, me lo dijiste en la entrevista de marzo y te lo contesto como lo dije en ese momento, Jorge. Yo estoy convencido de que México necesita un cambio profundo, que las cosas son absolutamente insostenibles por donde las quieras ver, que este gobierno ha sido profundamente corrupto, profundamente ineficaz, que esa estrategia de combate al crimen organizado ha sido un enorme fracaso, a juzgar por las cifras, por los hechos. Más allá del término antisistema, estoy absolutamente convencido de que México necesita un cambio profundo. Yo estoy luchando por lograrlo. Y creo que esta elección se trata fundamentalmente de contestar 2 preguntas. La primera es continuidad o cambio. Quienes quieran seguir con lo que hoy está pasando, pues tienen al candidato del PRI. Pero usted no es continuidad. No, de ninguna manera. Y hay distintas alternativas de cambio. Pero trabajó con Calderón, eso es continuidad. No, trabajó, pero a ver, Jorge, pongamos las cosas en contexto. Pactó con el presidente Peña Nieto, ¿no es eso continuidad? De ninguna manera, yo no pacté nada con él. ¿Y usted apoyó las reformas del presidente Peña Nieto? Por supuesto que sí. Voté a favor. Hay fotografías de usted aplaudiendo y la Peña Nieto. A ver, ¿por qué no me dejas contestar las dos cosas? Primero, les dije que esta era la parte buena del show. Pero déjame nada más vamos contestándolas por partes. A ver, la primera. Yo voto a favor de lo que creo que es bueno para el país y voto en contra de lo que creo que es malo para el país. Y vamos haciendo tantita memoria. Porque en el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal, nosotros fuimos los que votamos en contra y nos opusimos porque estábamos convencidos de que eso iba a impedir el crecimiento económico. Segundo, en el caso de otras reformas, por ejemplo la educativa, si nosotros no las hubiéramos impulsado, no hubieran sucedido. Si ahora dicen que es su reforma, no, lo que es suyo es una implementación mediocre y equivocada, porque quienes no querían al final evitar el tema de la venta de plazas, de la herencia de plazas, los que no se querían bronquear con este grupo de la CENTE estableciendo el tema de los ascensos eran ellos. A mí no me lo cuentan, Jorge, porque yo estaba ahí en el pleno cuando lo estábamos discutiendo y la querían descafeinar, pero es que no es de él. Y gracias a la reforma de telecomunicaciones, revisen cuánto pagan hoy de celular y lo que pagaban antes. Es que no son reformas de él. O sea que fue el nieto también del presidente Peña Nieto. De México, Jorge. No lo puede aceptar. De México. Son cosas que se venían postergando por décadas. ¿Quién no quiere pagar menos de celular? Que haya más competencia. O sea que en ciertas cosas sí fue aliado de Peña Nieto. De él no, del país. A ver, México. Mi argumento es que usted se está tratando, la última entrevista que tuvimos, usted se trató, me dijo que se identificaba como un rebelde. A pregunta expresa tuya. Y usted
se considera un rebelde? Contra este sistema, claro que sí. Ok, bueno, pero en noviembre del 2015, en una asamblea del PAN, usted le dijo a Calderón: lo extrañamos, presidente. Estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón, noviembre del 2015. Y si retomas, espérame, y si retomas el discurso completo, Jorge, yo he sido consistente. Siempre he dicho que en materia económica, y yo me acuerdo de ese discurso porque yo no leo discursos ajenos, yo escribo mis propios discursos y me hago cargo de lo que digo. Lo que yo dije ese día, entre otras cosas, es que la economía en 2012 estaba creciendo al doble de lo que estaba creciendo en ese momento. Por supuesto que muchas cosas estábamos... Lo extrañamos, presidente. Oye, es un expresidente en una asamblea nacional del PAN. Mira, decía Octavio Paz... que tuvo 104,000 muertos. Pero yo no estaba hablando de eso, Jorge. Dice Octavio Paz que para que un juicio sea válido, para que cualquier juicio sea válido, se tiene que poner en el contexto en el que ocurrió. Octavio Paz. Entonces, el que yo, en una asamblea nacional, en referencia, es más, en el último debate presidencial, que ni siquiera me tengo que ir al 2015, en el último debate presidencial, en el primero, dije que así como consideraba que en materia de seguridad la estrategia había fracasado y no la compartía, también dije que en materia económica estábamos mejor y estábamos creciendo al doble. Soy consistente con mis posiciones. Claro, aquí es extrañar un presidente de nuevo que tuvo 104,000 muertos, o estar aliado con un presidente como Peña Nieto. Y extraño la violencia. No quiero violencia para el país, no creo en esa estrategia y no soy aliado de Peña Nieto. A ver, hablando de Peña Nieto, va a ser el sexenio más sangriento en la historia moderna de México. Sí, más que el anterior. En la última entrevista que tuvimos, usted me dijo que, lo voy a citar, cuando yo le pregunté si metería, primero, si el caso de la Casa Blanca era un caso de corrupción. ¿Usted cree que es un caso de corrupción? Creo que sí. ¿Del presidente y de su esposa? Sí, te dije que sí en marzo. Ok. Y lo sigo creyendo. Y cuando yo le pregunté si metería en la cárcel a Peña Nieto, usted me dijo, y cito, por supuesto que sí. Y lo sigo sosteniendo. Okay. Y ahorita lo explico. Eso fue en marzo, pero luego en abril aparentemente se echó para atrás y dijo: yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección, sugiriendo de nuevo una alianza con Peña Nieto. No, con él. O lo mete a la cárcel, con él no. O se va de cuates a cenar con él. A ver, que quede clarísimo, con él no. Una cosa es que yo diga que estoy dispuesto a construir con quien haya que construir para... O sea, que no era una alianza, una alianza con el presidente Peña Nieto. No, bajo ninguna circunstancia, claro que no. Y por una razón de lógica elemental, porque quiero un cambio para el país, porque no quiero representar la continuidad de este régimen. Y segundo, a ver, también me han dicho que sueno autoritario diciendo que yo voy a meter a la cárcel. A ver, yo lo que he planteado con muchísima claridad es que haya una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción autónoma, porque hay candidatos que dicen: no, yo sí estoy de acuerdo con la reforma del 108, es decir, que el presidente pueda ser juzgado, pero yo quiero designar al fiscal, o yo quiero proponer la terna para el fiscal. Entonces eso no funciona, porque entonces resulta que es tu empleado y el día de mañana sí puede juzgar a los demás, pero no te puede juzgar a ti. Yo sí quiero que pueda juzgar a un expresidente y que también me pueda juzgar a mí como presidente de México. ¿Usted cree que Peña Nieto es un presidente corrupto? Te dije que sí. ¿Cree que es un presidente corrupto? Creo que sí. Usted está hablando de la importancia de que México fuera un país igualitario. Hay grandes diferencias y quiero ver qué tan igualitario es. Usted ha dicho sobre el aborto: estoy a favor de la vida y en contra de que se criminalice a las mujeres. ¿Está a favor del aborto? A ver, en eso, Jorge, exactamente lo que acabas de decir es mi posición. Yo respeto si alguien tiene una posición distinta. No entiendo, usted, pero estoy dando mi posición. Yo estoy a favor de la vida y sí creo que es un ser vivo el que está en el vientre de su mamá. Pero, sí, a ver, ¿está a favor? A ver, déjame decirte. No, es que, perdóneme. ¿Está a favor del aborto o está en contra del aborto? ¿Qué me estás preguntando? Si yo promovería el aborto, no lo promovería. Ricardo Anaya está a favor o en contra del aborto. Es que no es binario. Son dos. Sí es. Te voy a decir por qué no, porque son dos respuestas, Jorge. La primera respuesta es: yo estoy a favor de la vida. Yo creo que ahí hay un ser vivo
que tiene derechos por ser una persona. Nadie aquí diría que puede estar en contra, pero no, sí, no, pero sí. Es una cuestión. No, es que sí hay quien, y está en todo su derecho de pensar que hay más que haber una persona con derechos, es parte del cuerpo de la mamá. Yo respeto a quienes piensan así. ¿Usted cree que las mujeres tienen el derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo? Y más en una universidad. Segundo, que estoy en contra de que se criminalice a una mujer, que a una mujer la quieran meter a la cárcel porque tomó esa decisión. Es que no me está, lo entiendo, pero no me está contestando. O sea, usted está en contra del aborto. Es que no entiendo por qué no te estoy contestando. Más bien estoy pensando como tú quieres. ¿Está en contra del aborto o no? Pues ya te dije, estoy a favor de la vida. ¿Quieres que la frase al revés? ¿En contra del aborto? Nada más que tengo que aclarar, porque hay quien está en contra del aborto y pretende criminalizar a las mujeres. No es mi posición, Jorge. Ok, pero está en contra del aborto. Es que tú quieres que lo frasee al revés. Yo claro, estoy a yo favor de la vida. Bueno, lo único que quiero es que me conteste. Siempre y cuando no se criminalice a las mujeres, sí. Si uno de sus hijos fuera gay, ¿iría a la boda? Por supuesto que sí. Sí, creo en la libertad, me parece un valor superior, creo que México es un país de libertades y creo además de creer en la libertad, creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación. Y tercero, soy abogado y ese asunto ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, independientemente de las creencias de cada quien, ese es un asunto que ya está resuelto en nuestro país y las resoluciones de la Corte se deben de acatar. Sobre el tema de la legalización de la marihuana, ¿está a favor? A ver, para uso medicinal absolutamente sí, y me parece inclusive increíble que México se haya tardado tanto tiempo en que la marihuana fuera legal para usos medicinales. Por cierto, solo para uso medicinal. Allá voy. Ahora, para uso recreativo, tengo mis reservas y voy a explicar por qué. Y adelanto, por un tema de salud pública. A ver, déjame estructurarlo de esta manera. Primero doy la respuesta para no evadir, pero sí son varios puntos que me parecen importantes. El modelo prohibicionista punitivo ha sido un absoluto fracaso en el mundo y los datos están a la vista. Es decir, el consumo ha seguido aumentando, y no me refiero a la marihuana, me refiero a las drogas en general, y la violencia no se diga. Ha habido muchísima violencia por esta circunstancia. ¿Qué creo yo? Que a pesar de que en muchísimas cosas discrepo de los gringos, creo que en este punto el método que ellos han seguido es el correcto: abrir debate y después votar. Hay cosas que no se deben someter a consulta, particularmente los derechos de una minoría, pues no se someten a consulta, porque si no, pues la mayoría siempre va a aplastar a la minoría. Pero este tipo de cosas sí se deben someter a consulta. ¿Qué cree usted? ¿Que se tiene que legalizar? No, yo lo que creo es, para uso medicinal sí, para uso recreativo tengo mis reservas y propongo un método para cuando yo sea presidente. Lo que ya se hizo en 8 estados de Estados Unidos, que es, se abre un debate, esos debates serán sin prejuicios, de manera inteligente, con evidencia científica. Habrá quien crea que va a provocar un problema de salud pública, habrá quien crea que no, veamos la evidencia. Habrá quien crea que puede disminuir la violencia en el país, habrá quien crea que no va a disminuir la violencia, discutámoslo de manera inteligente, observemos la evidencia y después hagamos una votación. Así se ha hecho en 8 estados de Estados Unidos, particularmente 2 vecinos nuestros, el caso de California, el caso de Arizona. 8 de 50. En Canadá está en este momento la discusión. De hecho, detuvieron una votación porque no iba a pasar la legalización y seguramente se reactive la discusión ahora en el próximo periodo, en el verano. Yo creo que esa es la ruta. Entonces, sí al uso medicinal, y en el caso recreativo, abramos un debate nacional que se dé en las universidades, como ocurrió en California, como ocurrió en Arizona, y después de un debate inteligente, hagamos una votación y que la mayoría decida. Me quedan 10 minutos. La última vez que usted y yo hablamos, me dijo, yo sí defiendo al ejército mexicano. Sin embargo, desde el 2006 al 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 10,000 denuncias de abusos perpetrados por el ejército.
En el 2014, miembros del ejército fueron acusados de matar a 22 civiles en Tlaxcala. Claramente el ejército ha perdido la guerra en contra del narcotráfico. ¿Este es el ejército que usted defiende? Una cosa es una institución y otra cosa son cada una de las personas que la integran, y esto aplica para una universidad, para 10.000 una asociación. denuncias de abusos en el ejército, eso no es anecdótico. No estoy diciendo que sea anecdótico, y estoy por supuesto tomando el asunto con absoluta seriedad, pero hay que partir de ese principio. Es decir, una cosa es una institución, y por supuesto que sí creo en esa institución, y otra cosa es el hecho de que algunos integrantes de esa institución hayan violado la ley. En México no tienen, ya a partir de las últimas resoluciones de la Corte, un fuero especial. Es decir, en México ya está resuelto que quien comete un delito, no importa si es civil o es militar, tiene que enfrentar la justicia civil, es decir, a la justicia a la que nos tendríamos que enfrentar todos. Entonces, yo te lo reitero, por supuesto que sí creo en la institución, y creo que son instituciones que hacen muchísimo por el país. Y piensa en los desastres naturales. Yo ahí no veo a esas 10.000 personas, veo más bien a quienes están ayudando a la gente que está en absoluta desgracia. Y date una vuelta a Veracruz, a Tamaulipas, un buen tiempo antes de que pudieran tener una mejor policía en Nuevo León, cuando las policías municipales y las estatales quedaron completamente cooptadas por el crimen organizado, cuando los policías estaban literalmente del lado de los criminales, quien estuvo ahí para darle tranquilidad a las familias fueron integrantes del Ejército y de la Marina. Entonces, creo en la institución, sí. Ahora, que tenga derecho a impunidad una persona por ser parte de una institución o por tener un cargo público, así sea de la más alta jerarquía, por supuesto que no. Ya que no quería hablar de López Obrador, déjeme preguntarle de López Obrador. En el último debate, López Obrador dijo a usted: Anaya es un demagogo, un canallita. Estaba enojado. Voy a cuidar mi cartera. Estaba enojado. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya. Mentiroso, farsante. Y luego, Ricky, canallita. Hasta a mí me subo de eso. Mira, el debate no pudo dar su respuesta, le estoy pidiendo su respuesta ahora. A mí me da, de veras, un poco de pena ajena el que alguien que aspira a ser presidente de México se conduzca de esa manera, porque pues, un debate presidencial no es un concurso para bufón del pueblo ni una competencia para ver quién pone los mejores apodos. Yo creo que un debate presidencial es para discutir ideas. ¿Qué estábamos discutiendo ahí? Fíjate, lo que estábamos discutiendo ahí, que él se enojó muchísimo, es si ha habido o no más inversión en la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno o ahora, porque estábamos concluyendo todos que para que haya empleo tiene que haber inversión. Entonces yo le demostré con datos del INEGI, del anuario, que la inversión cayó, y su respuesta pues, son esas cosas que tú ahorita leíste. Pues no me merece mayor atención. Tengo algunas preguntas rápidas, y aquí es donde uno por lo menos ha caído. Piénselo bien. O sea, ¿Qué tres libros lo marcaron? Y no me digan. No me voy a decir la letra, por favor. Marcaron es fuerte, pero sí te podría decir varios libros especiales en mi vida. No, tampoco. Borges dijo también. Pero, sin duda, un libro al que yo le tengo una aprecio muy especial es Derecho Constitucional de Burgoa, porque fue el primer libro con el que yo me basaba para dar clases, cuando daba clase en la UAC, en Querétaro, en la universidad pública donde yo estudié. El laberinto de la soledad de Octavio Paz me parece un libro extraordinario. Por cierto, aquí Agustín, que veo que se acaba de ir porque es diputado, tiene un libro que también explora la mexicanidad. Y me parece un libro con una profundidad enorme en términos de describir lo más profundo de las mexicanas y los mexicanos. El Quijote
de Cervantes me parece de esos libros que uno puede leer 5 o 6 veces en la vida y cada vez que lo lees encuentras una cosa distinta. Bueno, con eso. Listo. Eso es, digamos, la pregunta de otra generación, de esta generación. ¿A quiénes sigue usted en Instagram? Pues mira, la verdad es que en este momento pura grilla. ¿Para qué les echo cuentos? No tengo espacio para otras cosas, es que sigo puro político, lo cual es bastante aburrido, pero es parte de mi chamba en este momento. In one tweet you called President Donald Trump a tyrant. Would you call him a tyrant? And I'm sure he's going to be listening to this. Do you think President Trump is a racist? Sí, creo que lo es. Y sí creo que lo que él ha hecho no tiene... El punto es, si usted le llamó tirano a Donald Trump, y si usted cree que es un racista, si se atrevería a decírselo en su cara. So the point is, if you call Donald Trump a tyrant and a racist, would you tell him to the camera? I do think he speaks as a racist, y creo que eso es absolutamente inaceptable. Pues entienden, estamos en campaña, ¿para qué les voy a dar un rollo en inglés? Mira, lo que ha hecho Jorge Trump es de veras muy grave, porque en un afán de ganarse a una parte de su país, ha dividido profundamente al pueblo norteamericano. Para México esto no es un tema menor, porque como tú, hay 35 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. A propósito de López Obrador, decía él hace poco que la mejor política exterior es la interior y que él no se va a meter en lo que pasa en otros países. Yo creo que México no puede asumir una posición así cuando hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Para ponerlo en proporción, eso es más que toda la población de un país como Canadá. Hay más mexicanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá. Con esto terminamos. Solo quiero decirles, el Bronco va a estar aquí en 2 días, ¿verdad? Y quiero decirles a mí y a López Obrador que en la Ibero no comemos candidatos, que hay muchos baños para esconderse, y a pesar de lo que digan, los seguimos esperando aquí a los dos. Un minuto más para decirles por qué creen que deben votar por usted, y el rector tiene unas palabras. Yo solamente quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de la Ibero. Me dio de veras un gusto enorme estar aquí. Espero que reconsideren los demás candidatos y tengan el valor de presentarse ante esta comunidad de gente pensante, de gente que cuestiona, lo cual creo que es buenísimo para la democracia. Te agradezco muchísimo, Jorge, te reitero mi respeto y mi admiración por lo frontal que eres en el ejercicio del periodismo. Creo que eso es absolutamente sano para la democracia. Señor rector, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, gracias a todas y a todos ustedes. Señor candidato, quiero en nombre de nuestra comunidad universitaria agradecer su presencia en nuestra universidad. En verdad apreciamos su generosidad y su valor al hacerse presente entre nosotros. Igual ha quedado patente que efectivamente somos una comunidad crítica, pensante, pero también capaz de entablar diálogos y de escuchar distintas propuestas. Muchísimas gracias.
mesa! ¡Presidente! 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 ¡Felicidades, Ricardo! Vas a ser presidente. El Ibero está contigo. Va para acá, va para acá, va para acá. Parece el coche. Bien, Ricardo, felicidades. Ricardo, te queremos como presidente. ¡Presidente! ¡Bien, mi voto! El Ibero está contigo, Ricardo. ¡Presidente! 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 Gracias, Ricardo. La Ibero está contigo. La Ibero te apoya, Ricardo. ¡Éxito! ¡Éxito, éxito, Ricardo! ¿Y ahora cómo voy a entrar? Uy, ahora sí ya se quitó el descontrol. Me duele el brazo de tanto cargar la cámara todo este tiempo. Ahora sí vamos a la casa y platicamos tranquilamente. Ahora sí, estamos en casa del Tadeanos. No quiero profundizar mucho para no verme tendencioso. Nada más quiero aclarar unas cosillas. Ustedes vieron su actuación, ustedes darán sus conclusiones y allá abajo coméntenme qué opinaron. Lo que sí quiero comentar como mi análisis sobre esto es... La verdad es que hizo su tarea. Por ejemplo, lo que dijo de Capeltic, que bueno, dijo Capeltic, realmente es Capeltic, porque no lleva acento, pero todo el mundo dice Capeltic. Esta es una cafetería que todos los del Ibero amamos. O sea, ver el café es rico. Y hay, creo que ese Society, y creo que ya. Pero nadie va a Society, o bueno, pocos van a Society, la mayoría va a Capeltic. Y es como la cafetería. De hecho, yo nunca he visto, y mientras yo estuve en la universidad, no había otra sucursal más que la del Ibero. Entonces, yo dudo mucho, la verdad es que se ha ido a tomar un café ahí, pero hizo su tarea, o le hicieron su tarea. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo, y tal vez no es como que seas un conocedor de la empresa, pero sí investigas como para pues, echarte el dato y caer bien. Y al final eso fue lo que hizo, investigar un poco más sobre dónde iba y cómo empatizar con los que estaba hablando. Número 2, las preguntas. Yo digo que hubo unas que sí no las vieron. O sea, si quieren poner a ver el live, busquen la página del Ibero y está todo completo. Yo nada más les puse como algunas preguntas. Una sí fue como de... como que no estaban tan buenas. Y otras se me pasó grabarlas porque tenía que cambiar la pila. Después se me acabó la memoria, entonces bajé todo un rollo que no pude grabarlas. Pero si quieren verlas completas, están ahí en la página del Ibero de Facebook. Pero, no sé, siento que hubo unas que fueron desperdiciadas. Otra, la prensa ocupó asiento de los estudiantes. No sé si eso fue problema del Ibero, problema de la prensa maleducada. Pero los que están adelante de mí... Las dos personas estaban antes de que todos entráramos. O sea, ellos no estaban en la fila. Y después empezaron a hablar, decir, no, es que ya me dijeron que no podemos tener tanta gente aquí. Entonces que los de las cámaras van allá. Entonces como que empezaron a hablar de que no podían estar ahí. Entonces como de, ¿por qué ocupas lugares de estudiantes? O sea, la verdad pudieron haber entrado más estudiantes si la prensa no hubiera ocupado el lugar de los estudiantes. Y más o menos yendo como por el mismo tema, la gente que se metió, muchísima gente se metió del Tadeanos. Cuando ustedes vieron que nos estábamos empezando a formar, o sea, yo llegué, pero fui el primero en llegar, no había nadie más. Y al final como que hubo unos más listos que otros, o sea, ellos, y se formaron. Entonces dije, ay, me voy a formar, y yo estaba como en sexto lugar. La primera persona, para el final, o sea, después de las 2 horas de espera, había metido
4 personas. La segunda persona metió a uno más que al final estaba como 20 personas atrás en la fila y lo adelantó porque quería estar con él, pero es como de, mi reina, te vas para atrás con él y dejas el espacio. O sea, ¿cómo es posible que digas, vente tú para acá? Y eso lo que hace es que pues todo nos atrasa. Al final, digo, no es como que le quitó el lugar a alguien, pero por educación la persona que está adelante se va atrás para evitar problemas. Después había otro chavo que bastante bien, llegaron varias personas así como, siempre llegan así como de, ah, ¿qué onda? ¿Qué hora llegaste? No sé qué. Y de repente pues cuélate, ¿no? Y él así como, no, pues vete a formar, bastante educado. Después la chava delante de mí metió a una más que venía como con su amiguita y así como para echar la chorcha, pero llegó como 1 hora después. Entonces como de, oye, yo me levanté a las 5 de la mañana y ¿qué derecho tiene esta chava que se levantó después, las circunstancias que hayan sido, para meterse? Después la que estaba atrás de mí metió a 2 personas más y el de atrás metió a otras 2 personas. O sea, en total, en como mi lugarcito se metieron las 3, 4... El que se adelantó no lo vamos a contar. Después la de atrás que metió 2 y después otros 2. 8 personas. Nada más en 5 personas que habíamos. Bueno, 6, 7 si contamos 2 atrás de mí. 7 más las 8 se duplicó el número un poquito más del doble. Si contamos eso, seguramente en el transcurso de la fila fue pasando lo mismo. Y al final, la gente que llegó temprano, se levantó temprano, hizo la fila adecuadamente, no entró porque la gente se fue metiendo. O sea que si tú fuiste como el 8º antes de entrar a la fila, probablemente fue culpa de los que se metieron delante de mí. Y seguramente había muchísimos más que se metieron atrás de mí. O sea, de verdad, se me hace ilógico que pretendas ir a ver un candidato, criticar al gobierno, decir que nada está cambiando, que se roban todo el dinero, cuando tú no puedes seguir la regla más básica de convivencia, que es haz una fila, respeta el lugar de las personas y respeta el tiempo de las personas. Si yo hubiera llegado un poquito más tarde, pero no si me levanté temprano, hice mi fila y no entro, me hubiera enojado mucho, porque al final no entré por la tranza de otras personas. O sea, de verdad, está pésimo. Aparte, el tipo que estaba atrás de mí está diciendo, es que hace 6 años que yo vine con Peña Nieto, no entré porque se metió la gente. Bien indignado. Yo así como de, güey, what the fuck. O sea, te estás quejando de que no entraste hace 6 años y ahorita lo estás haciendo. Y no me digas que porque no entraste hace 6 años, ahora tienes la justificación de decir, no, pues es que ahora sí me voy a meter porque hace 6 años se me metieron. No. O sea, de verdad, ningún candidato, ni Anaya, ni el Bronco, ni Andrés Manuel, ni Mid, van a cambiar a este país si tú no cambias primero. Los que tenemos que cambiar primero son nuestras actitudes, respetar las leyes. O sea, de verdad, en un punto dije, ¿por qué los del Ibero no hacen algo? ¿Por qué la seguridad no se ponen aquí a checar que nadie se meta? Y después dije, ¿por qué deberían de estar haciendo eso? Si imagínate la pérdida de tiempo y dinero de poner a una persona que esté cuidando que no se metan. O sea, eso no debería estar pasando. Y cuando grabé que dije, los están sacando, les dijeron, ustedes no estaban, ¿verdad? Y al final la gente en la Ibero, la mayoría de la gente, hay gente que no lo hace o no lo hacemos, son bastante prepotentes. Porque sus papás son influyentes, tienen dinero, bla, bla, bla. Entonces, si los policías hubieran sacado a las personas que yo estoy seguro que ellos sabían que se habían metido, se les iban a poner como locos de, no es cierto, él llegó primero, que no sé qué. Y sí iba a ser un problema. O sea, de verdad, mal. Tache para los alumnos que se metieron. Y por último, quiero hacer una comparación entre la visita de Enrique Peña Nieto, que fue hace 6 años, y esta. Solo he ido a 2 en todo este tiempo que he estado en la universidad. No fui a la de Josefina Vázquez Mota, la de Andrés Manuel, no creo que otro candidato había, porque empecé a trabajar. Entonces ya no tenía chance de poder ir a estas conferencias. Y tomando en cuenta que son las 2 únicas que he ido, el recibimiento no lo vi. El recibimiento fue el mismo, digo, sí vi el de Enrique Peña Nieto, pero después en videos y así. Y pues no lo he visto. O sea, al final, cuando llegó al auditorio, no tengo idea qué pasó. Cuando cruzó las puertas del auditorio y entró, aquí no había nadie que dijera como de fuera, fuera o cosas así. Cuando entró Enrique Peña Nieto traían máscaras de Salinas y se las ponían en la cara. O sea, sí estuvo como más agresiva la cosa desde el principio. Durante la conferencia, aquí, bueno, yo no me di cuenta, no sé si hubo. Solo sé que una persona se paró con la bandera LGBTI porque dijo que él estaba a favor de esa comunidad, que no los discriminaba ni nada. Y se dijo como de ¡uh!
Pero mientras estuvo hablando Enrique Peña Nieto, hubo gente que se levantó y así, ustedes son Enrique Peña Nieto, ¿me están viendo a mí? La gente se levantó y así, de espaldas. Sacaron carteles de... no sé qué matanza estaban hablando, pero de una matanza estaban hablando que él era un asesino, que no sé qué. Y como que no tan drástico, vaya, no como lo vimos en los videos, o si quieren ir a ver la anotación, vayan a verla, que cuando salí vi otra cosa totalmente diferente. Como que en el auditorio normalmente la gente, como es un espacio cerrado, te están viendo muy cerca todos, como que se les bajan los ánimos. Cuando salimos con Enrique fue caos del Tenos, ya saben lo que pasó, no lo tengo por qué contar. Cuando salió Anaya, todo el mundo está gritando Anaya presidente, la Ibero está contigo. Aunque sí había un pequeño grupo con unas cartulinas que no entendí si estaban en contra de Anaya o no, o nada más como que recalcando el hecho, pero decían nos están matando, fue el Estado, 43 desaparecidos, porque como escucharon, acaban de dar el fallo y no sé qué, hubo como un resurgimiento de esta tragedia. No sé al final qué era lo que querían, no me detuve a leerlas. Pero si eran en contra de Anaya, era un grupo muy pequeño. Y por último, Jorge Ramos, siento que se le pasó un poquito la mano. O sea, le echó demasiada crema a sus tacos. Me gustan mucho sus entrevistas, solo que aquí no estaba en su estudio. O sea, normalmente cuando estás en tu estudio, pues puedes hacer lo que quieras. Así es tu programa, es tu script, haz lo que quieras. Aquí está en una universidad y a mi gusto, o sea, este ahora sí que es mi opinión personal, lo que yo sentí, como que quería hacer lo que Dharma. Como que hacía preguntas, digo, no vi la entrevista que hablaban de marzo o mayo, no sé cuándo fue, pero al parecer como que le hizo las mismas preguntas como para fregarlo, ¿no? Y él dijo así como de, pues, ¿qué es lo que quieres, no? Cuando le dijo lo del aborto, le dijo, sí o no, sí o no, sí o no. Es como de, a ver, te está respondiendo que no, o sea, no está a favor del aborto porque está a favor de la vida, pero si abortas, no tienen por qué ser criminales personas que abortan. A mí se me hace una respuesta bastante inteligente. O sea, no porque te estés saliendo de ella, sino estoy diciendo, o sea, no estoy a favor de que la gente mate a niños, pero en dadas circunstancias que la mujer aborte, no son criminales. Y al final creo que se lo dijo a Anaya, le dijo, no te estoy respondiendo bien porque no es lo que quieres escuchar. Y a veces pasa eso, a veces no es lo que quieres escuchar. Al final sí lo confrontó, me gusta mucho Jorge Ramos, o sea, siempre lo he dicho. Cuando fue el commencement speech de mi hermana, la verdad me encantó, habló súper bien. Pero en este caso siento que sí le subió como 2 rayitas de más. O sea, tampoco es mucho, o sea, tampoco estoy diciendo, oye, trátalo con flores. No. O sea, simplemente la forma de hacer la pregunta, siento que fue el error. Pero bueno, Deltenos, sin más por el momento, llegó la hora de la pregunta para los saludos del próximo video. Va a ser algo sencillo, tienen el link en la anotación, no tienen que ir a muchos lugares. Comenten allá abajo cuál fue el número de blog en el que vi a Enrique Peña Nieto cuando fue a la Ibero. Fácil, sencillo, y ustedes y yo nos vamos a ver mañana en Deltadenos. En la descripción están los links a los videos de hace 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años de un día como hoy. También pueden ver el video de ayer y mañana, que están en las tarjetitas y también en la descripción. En la descripción también están mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Vayan, síganme. Y si es la primera vez que ven los videos, suscríbanse al canal. Hacemos esto prácticamente diario, más bien diario hacemos videos. Vamos a ir obviamente a la del Bronco, queremos darle el espacio. Esperemos que Andrés Manuel y José Antonio Meade acepten, aunque la veo la verdad bastante difícil, especialmente con José Antonio Meade. Pues está cargando con los 43 desaparecidos por estar con el PRI. Entonces, aunque el PRD también tuvo que ver, ¿verdad? Pero bueno, como que se le achacan más a Peña Nieto. Entonces creo que pues, al final sí les da miedo, porque se puede enfrentar lo mismo que se enfrentó Enrique Peña Nieto. Y no entiendo por qué no quiere ir Andrés Manuel. Según yo, el sexenio pasado le fue súper bien. Entonces, no entiendo por qué no quiere ir. No sé si ya cambió las encuestas. No sé si tendrá otras encuestas él en la que no le favorezca ir a la Ibero. No tengo idea qué está pasando, Deltadenos. Pero lo que sí es que el apoyo de la Ibero a Anaya fue casi total. O sea, yo puedo decir que todos los que estaban ahí, pocos, o sea, el grupito este que no sé si estaba a favor o en contra, son los únicos que están en duda. Todos los demás, prácticamente a favor. Ojalá y ponen los demás candidatos para que podamos comparar a unos y los otros, sus actitudes y la actitud especialmente de los universitarios hacia los candidatos. Nos vemos mañana, Deltadenos, en un día más de vida, un día más de vlogs. Soy Delta Enrique. Descansen. Bye. No tienen ni idea. ¡Ay, me pica todo el cuerpo! La espalda, las piernas.
Ya me vi y literalmente, o sea, todo el muslo de atrás, o sea, como si lo que pasa en la playa, toda la parte que toca el cuerpo cuando está acostada. Al principio, cuando dije se está armando la fila, a pesar de que yo fui el primero en llegar, como que hubo unos más listos